Hola, hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Ari Cruz Pizarro y hoy veremos un registro, unos viajes que hice en el transporte público de Punta Arenas en los nuevos buses con esta en la red, otro episodio de la querida serie Ando en Micro. Este video tiene subtítulos en muchos idiomas para que lo disfrutes. Punta Arenas está en la Patagonia chilena, el mapa de los recorridos lo veremos en la ficha y también está en la descripción. Yo acá estoy en la zona franca de Punta Arenas, hay un centro comercial llamado Zona Austral, con varias tiendas, patios de comidas, y es el lugar donde inicia este episodio de Ando en Micro de viajes en buses urbanos. Yo publico sobre viajes y transporte público, son mis temas predilectos, aunque también experimento con otros temas a veces. En esta serie generalmente yo documento un solo recorrido de bus y yo hago de punta a punta, pero acá por temas de tiempo grabé varios recorridos en tramos más cortos. Esto es una pincelada por el transporte público de Punta Arenas que me parece muy interesante. La zona franca de Punta Arenas tiene el centro comercial, tiene unos locales enormes que son supermercados o tiendas de bodegas que tienen productos importados. Cabe recordar que una zona franca es un lugar donde hay franquicias tributarias o aduaneras, como Punta Arenas es una región extrema, tiene ese estatus y llegan muchos productos de otras partes del mundo. Yo vine a comprar varias veces y acá funcionan dos recorridos de micros, línea 2 y línea 5 de Punta Arenas. Me pareció ideal comenzar el episodio aquí para que veamos un vistazo de estos buses nuevos de Punta Arenas, cómo era la flota antigua, algunas rutas que te sirven como turista, cómo es el pago y en definitiva, cómo es la experiencia de viaje en estos buses rojos. La primera parada está en la salida de la tienda Sánchez y Sánchez para la línea 2 y la línea 5. Inicialmente quería tomar y grabar un bus 5, porque mi viaje anterior hice el bus 2 completo. Está en el canal de hecho, con la flota antigua, cámara antigua, todo antiguo. Pero pasaba que el bus 5 tenía mucha gente, se subía mucho público y yo quería subir a un bus vacío para grabarlo por dentro. Empezó a llover fuerte, llovía mucho y se me fue un buen rato esperando algún bus vacío en el recorrido 5. Al final terminé tomando un bus 2 y proponiéndome hacer varias rutas en este día. El pago se hace con monedas, la tarifa actual son 330 pesos, que es como medio dólar, poco menos, y te dan un boleto. La espera me sirvió para ver las frecuencias reales, un bus pasaba cada 12 a 15 minutos aproximadamente. Hola, buenas. Me subí a un bus de la línea 2, después de saludar al conductor, pagué con las monedas, recibí el boleto y grabé un poco del interior de este bus. De las regiones de Chile, Punta Arenas es la ciudad que ha tenido la mejor flota desde que comenzaron a tener micros. Ahora es la primera ciudad de región que tiene estos minibuses de piso bajo en toda la ciudad, en todos los recorridos, con rampa para silla de ruedas, sector para silla de ruedas y movilidad reducida, esto sin renunciar a tener un bus pequeño. Esta flota red debutó en octubre de 2020 y trae el estándar, la calidad de los nuevos buses de Santiago a las regiones. Hay otros buses de este tipo en regiones, pero son pocas unidades y no es algo tan masivo como el caso de Punta Arenas. La empresa se llama Ascendar y es un grupo de transportes extranjero de Gran Bretaña. Ellos controlan todo el transporte público urbano de buses de esta ciudad. Estaba lloviendo y no sabía si podríamos ver mucho del paisaje urbano con las gotas. La línea 2 cruza toda la ciudad de punta a punta, comienza en la zona franca y termina en una población llamada Nielda Panicuchi. Punta Arenas como ciudad tiene varias cosas que la hacen especial. Es la capital regional más austral de Chile, está junto al estrecho de Magallanes, que ya veremos después. Tiene un clima frío y con mucho viento. En verano hay cerca de 10 grados Celsius como máxima, un poco más. Y en invierno hay ocasiones en que la ciudad se llena de nieve, es un clima agreste y cambiante dentro del día. Puede haber sol, lluvia, granizo, de todo. Por esa ubicación que tiene en el estrecho llegaron muchos navegantes y ha tenido migrantes de muchas zonas de Europa. Una de las comunidades más importantes es la gente de Croacia, aunque hay de muchos otros países. Y en calidad de vida, Punta Arenas es una de las mejores ciudades de Chile, con buenos sueldos per cápita, pero también con un costo elevado de la vida, porque como está lejos, el transporte encarece todas las cosas.
Igual los datos dicen cosas, pero uno no puede generalizar, ¿ya? Pero eso es la atmósfera, eso es el contexto que tiene esta ciudad. Y lo más curioso para efectos de lo que estamos haciendo, que es viajar en micro, es que Punta Arenas no siempre tuvo micros. Como acá hace mucho frío y viento, las personas que viven acá suelen moverse en auto particular, en taxi y en taxi colectivo, que son autos con rutas y sectores determinados. Los buses son más complementarios, es el medio más barato para moverse, pero no es la primera opción de viaje, o por lo menos eso es lo que he conversado y compartido con gente que vive acá. Para mí como turista es al revés, el bus es mi opción número uno, sobre todo porque es más barata. Viajar en taxi desde la zona franca hasta el centro de Punta Arenas son cerca de 3.000 pesos, unos $4, y este bus vale casi el 10% de eso. Pero en contrapartida, el bus no es directo y se da muchas vueltas en la ciudad para buscar pasajeros. He tomado varios buses de Punta Arenas, varias líneas, y no hay ninguna que sea recta o directa, todas se dan estas vueltas largas. Como cosa curiosa, el bus tiene transmisión manual, aunque la palanca es chica. En otras regiones, estos buses vienen con transmisión automática. También desde este asiento es posible apreciar mejor la zona de silla de ruedas, tiene un asiento plegable, timbre de parada y puerto USB. A mí me gusta, me relaja. En cuanto al bus, es muy cómodo, aunque me recuerda mucho a Santiago, me sigo sintiendo en Santiago. Eso sí, habiendo conocido la flota anterior, que está en otro video, creo que el cambio no es tan grande. Los buses King Long que trabajaban antes eran buses excelentes, muy cómodos y aunque no tenían piso bajo, estaban bastante bien. El piso bajo y la rampa creo que es el mejor aporte de estos buses nuevos. La mayor diferencia de uso que le veo es la calefacción, que estos buses tienen calefacción, pero no se nota tanto o no se usa tanto. En la flota antigua tú entrabas al bus y era cálido, era como estar dentro de una casa, porque acá las casas, los edificios, los locales comerciales tienen calefacción puesta a toda hora, no hay momento en que no hay calefacción. Y en estos buses nuevos, en mi experiencia, no es así. No hay tanta diferencia entre la temperatura de afuera y la que hay dentro del bus. O quizás sea porque yo fui en verano y no ponen tanta calefacción, no lo sé. Pero hice varios viajes y en ningún momento sentí ese calor, aunque sí había calefacción prendida. Este viaje de febrero de 2022, mis amigos de Punta Arenas pueden reafirmar o rebatir eso de la calefacción, ahí quedo atento a sus comentarios. Y respecto de paisajes urbanos, estamos ya en el centro de Punta Arenas. Este bus pasa por sectores industriales y sectores residenciales. Entre la zona franca y esta parte del centro de la ciudad demoramos como 15 minutos, una cosa así. En el centro de Punta Arenas existen refugios para esperar el bus. Es importante ver que el cartel diga bus, porque hay otras paradas para taxis colectivos y aunque el refugio es parecido, es diferente. Esta calle se llama Magallanes. En la calle sur de la Plaza de Armas vemos varios taxis colectivos, que son estos autos negros con letreros, y por acá pasan muchos recorridos de micros. Esta vez voy a tomar un bus de la línea 1 que va al hospital. En el exterior, en la ventana se ven las tarifas. Hay tarifas reducidas para estudiantes y también tarifas reducidas para adultos mayores. En este bus me fui en la parte final, en los últimos asientos. Los asientos son acolchados, son cómodos, hay un buen espacio para las piernas y afortunadamente no había publicidad en la ventana trasera, la luneta que le llaman. Tenía una vista privilegiada del recorrido desde atrás. Yo no conozco mucho de Punta Arenas como para describírselos, por lo menos respecto de los barrios, de qué hay en cada uno. Lo que sí, dentro de los recorridos pude ver algunos hitos, como un liceo que tiene la Universidad de Magallanes, casi todos los buses pasan cerca de él. Este bus de la línea 1 usa la avenida Presidente Eduardo Frei Montalva. En algunas zonas, por ahí hay algunos negocios grandes, como un mercado llamado Gran Hong Kong, que me imagino que tiene cosas asiáticas. Hay un centro comercial, un mall, con tiendas para la vela, entre otras. O sea, hay dinamismo, hay varias cosas interesantes. En los sectores residenciales hay algunas casas que son sencillas, otras casas que son más grandes, bonitas. Hay de todo. El bus te permite ver la ciudad de una forma más heterogénea, no quedarte solo con lo típico que uno ve como turista. Y además de que la ciudad también es bastante segura, es tranquila.
Respecto de los puertos USB, hay puertos USB, pero no están en todos los asientos, solo algunos lo tienen. Los buses tienen internet Wi-Fi, uno tiene que conectarse a una red interna del bus, el usuario y contraseña es el nombre de la empresa en minúscula, Ascendal, y funciona bien, el internet funciona bien, lo probé en varios buses, aunque solamente lo grabé en este bus. La mayoría tiene Wi-Fi. Hay un bus de los que yo anduve que no tenía este servicio, pero la mayoría sí contaba con internet y podías acceder a internet desde la red Wi-Fi del bus. Acá está el centro comercial que les contaba, la tienda Falabella, este se llama Espacio Urbano Pionero. Hay varias tiendas y en este lugar bajó la mayoría de las personas que viajaban en este bus, quedamos muy pocos. ¿A ustedes qué les ha parecido? ¿Se imaginan este tipo de buses en otras regiones? ¿Les parece bien la distribución de espacios y de asientos? ¿Qué le mejorarían? Para mí son buses excelentes. La idea es buenísima porque en regiones es común que usen buses chicos. Este bus tiene el mismo tamaño de los minibuses de otras regiones, pero suma todas las prestaciones y el estándar de calidad de transporte en Santiago. Además de la zona franca, el otro lugar donde suelen terminar los recorridos de Punta Arenas es el hospital. Esto porque hay un terminal de micros cerca de esta zona. A este lugar llegan los buses de la línea 1, 6, 8 y 9. Ascendal tiene 70 buses Polares, aunque por pandemia no sé si estén trabajando todos. Son buses de manufactura brasileña. ¿Qué opinará la gente de allá? ¿Qué dirán? No lo sé. Quedo atento también a esos comentarios. Yo acá me bajo del bus y veremos la ficha. Así les cuento un poco más de esta modernización en regiones. Desde el centro hasta el hospital, este trayecto que hemos visto demoró cerca de 30 minutos, como referencia. Como hemos visto, el bus es un Volare Access, chasis Agrale MT9000 con norma Euro 5, año 2020. El bus tiene piso bajo en la mitad del bus, hay asientos acolchados, hay rampa, espacios para sillas de ruedas. Ya hemos visto y sabemos cómo es. Lo novedoso es este chasis Agrale MT9000. En Chile querían eliminar los buses pequeños de Transantiago y querían tener un chasis de minibús que tuviera piso bajo. No conozco los pormenores, pero Agrale es la única marca que tiene este tipo de chasis. Mercedes-Benz todavía no tiene un producto parecido. Al momento de este video, por lo menos. En Santiago no veremos este tipo de buses. Se licitó otro tipo de buses, pero para regiones hemos visto minibuses carrozados sobre este chasis. El bus Volare Access de este video, hay un bus peruano, Metalbus Urbano que ya está en Valdivia y otras zonas. Hay un bus chileno, Inrecar Géminis Puma, que fue presentado en la prensa en 2021. Y adicionalmente varias marcas traen buses con ascensores para sillas de ruedas como forma de generar inclusión. Y cada vez vienen otros modelos más con este tipo de chasis y este tipo de prestación. En Punta Arenas el servicio era prestado con buses Kinlong XMQ 6900G y XMQ 6891G, todos con gas natural procedente de China. Eran buses buenos, bonitos, cómodos, funcionales, aunque la distribución de asientos acá es mejor. El otro tenía asientos enfrentados, además de que no tenía rampa para sillas de ruedas, aunque no tenía un piso tan alto, había un escalón pero era pequeño. Estos videos como siempre son presentados por mis libros, yo soy escritor, cuento historias, si te gusta lo que hago amarás mis libros, cintarotachilla@gmail.com es mi medio de contacto, por ahí puedes escribirme para comprar los libros y también hay un botón de gracias o super gracias que se le llama acá en YouTube donde puedes hacer donaciones y obviamente eso lo agradezco mucho porque con eso puedo seguir haciendo viajes y videos. En el mapa, en azul está la línea 2 desde la zona franca hacia el centro, en rojo está la línea 1 desde el centro hacia el hospital, ambos buses siguen sus trayectos hasta el otro extremo de la ciudad y veremos otra micro más ahora, veremos otra cosa más. Volvemos a la grabación, veremos la última micro del episodio. Estoy en el hospital de Punta Arenas, pero sano, estoy sano, solo estoy grabando micro. En el hospital hay un paradero que no tiene ningún refugio, solo es una parada con una señalización. Hay paraderos que tienen refugios y otros paraderos que no tienen. Creo que eso es mejorable considerando el frío y el viento de toda la zona y de toda la ciudad. Desde acá tenemos una vista del estrecho de Magallanes, se ve toda la zona industrial donde está la zona franca.
También está el puerto de Tres Puentes, donde salen los barcos que van a Porvenir, a Puerto Williams, que también los hice, los grabé, los verán en el canal, y al final del video veremos otra vista más. A lo lejos hay un bus de la línea 8, ese bus termina su servicio acá en el hospital, pero pasa por la zona franca. Y por esta zona grabé varias micros, hasta que me subí a una, no recuerdo exactamente, pero mirando el mapa debió ser un bus 6. La cosa es que me subí, llevaba mucho tiempo esperando, y me subí nomás, tal cual. De esta ruta, ahora sí que fui el primer pasajero en subir, pude tener el bus vacío para tener registro de cómo son estos buses por dentro. Voy en el tercer bus de la tarde, pero sumando todavía no he gastado lucas. En Chile le decimos luca al billete de 1000 pesos y yo llevo 9.90, no he gastado lucas todavía. Increíble, eso es lo rico, el bus acá es barato, por lo menos para el estándar de cómo es en Chile es barato. Del trayecto les pondré música de Adrián Sol, un querido amigo mexicano que han escuchado sus melodías en otros videos míos. Esto porque los conductores acá pueden tener la radio prendida. Íbamos en una máquina del tiempo, escuchando a ABBA, la discografía completa, pero obviamente no quiero que bloqueen el video. Son cosas que suceden. Tienen que imaginarse ahí las canciones de ABBA o las pueden poner ahí. Este bus paró en el centro comercial que les dije y se llenó. Subieron muchas personas. Es más, en el resto del trayecto también subieron muchas personas y el bus estuvo con gente de pie, había muchos pasajeros. Por mi parte, es todo un gusto poder estar de nuevo en la región de Magallanes, cuando estaba estudiando en la universidad, dentro de muchos sueños de sitios que tengo, de sitios que quería visitar, tenía esta región. Tenía el sueño de conocer los buses de Punta Arenas. Vine en 2019, estuve en los buses antiguos, compartí con uno de sus conductores, lo entrevisté, tomé muchas notas. Y ahora con buses distintos vuelvo a experimentar algo bonito y novedoso, aunque no entrevisté a nadie, pero lo disfruté igual. Volver a un lugar que te gustó es algo bonito y yo estoy muy agradecido de Dios por poder hacer estos viajes, por poder vivir estas cosas tan bonitas y también poder compartirlas con ustedes. Magallanes como región es súper linda, hay mucho que ver, mucho que hacer, mucho que conocer. Tanto en el viaje de 2019 como en este viaje de 2022 vine con tiempo, con un buen número de días, pero aún así me quedé con cosas por hacer, con cosas pendientes por vivir. El foco del viaje de este año era netamente vivir algunas experiencias de transporte, conocer y documentar estos buses, pero también navegar en el estrecho de Magallanes. Vienen 2 navegaciones y eso va a estar muy bueno. Curiosamente, este video fue del último día en Punta Arenas. Los días previos viajé en micro, pero me dediqué a disfrutar, a pasear, a volver a recorrer. Yo creo que esa es una distinción súper sutil en estos videos, sobre todo para quienes están pensando en hacer un canal de YouTube o compartir sus aventuras o hacer un canal o algo así. Para mí, primero está disfrutar y después está grabar. O sea, tienes que disfrutar tú primero y no todo tiene que ser un show para las demás personas. Ya saliendo del centro de la ciudad, el bus toma esta calle empinada, Avenida Independencia, porque el bus ya se dirige hacia la otra punta de Punta Arenas. Punta de Punta Arenas. Muy bien. Sonó muy bien. De lo que ven, creo que ya han visto el tipo de casas, el tipo de comercio que se ve. Acá, pese a que hay lluvias, no llueve tanto como en otras zonas del sur de Chile. Hay más frío y viento que lluvia. Por eso los pastos no son tan verdes. Lo notaron, ¿cierto? Porque en otras ciudades del sur que ustedes han visto, todo rebosa de verde. Pero acá Punta Arenas no es tan así. Yo me bajé aquí, Avenida Independencia, con José Ignacio Centeno. Tenía cosas que hacer en el centro, tenía que volver, había que comprar cosas para el vuelo de vuelta. Pero eso será para otro video. Por mientras, disfruten de la vista desde aquí, un mirador no clásico, porque la vista clásica es la vista del mirador de Cerro de la Cruz, pero desde acá también tiene una vista bonita y pueden viajar en micro. Yo me devolví viajando cuesta abajo, pero eso ya es otra historia. Un enorme saludo y bendiciones, espero que hayan disfrutado de todo, que la gente de Punta Arenas reciba este video con cariño y ustedes también. Cuídense, que estén muy bien y gracias por la sintonía. Chau, chau.